Existe esta antigua historia acerca de 4 hombres que viajaban juntos en un tren en Inglaterra, sentados frente a frente en uno de esos compartimentos que eran muy comunes en otra época. No se conocían estos 4 hombres, pero a medida que avanzaba la conversación, uno de ellos afirmó que podía identificar la ocupación, el trabajo de cada uno de los otros 3. Entonces observó atentamente al primero y dijo, creo que usted es médico de profesión. Y el hombre confirmó que era cierto. Y cuando le preguntó cómo lo sabía, le respondió que había considerado su forma de vestir, su porte profesional, su interés constante en la salud de los demás y el maletín negro que tenía, que parecía contener instrumentos médicos. Luego miró al segundo hombre que estaba en ese mismo tren y afirmó que era maestro, probablemente de niños pequeños. Y una vez más, el hombre lo había hecho, había adivinado la profesión de esta persona. Y la explicación fue similar. Vio que el hombre tenía una manera clara, una manera sencilla de expresarse, tenía un interés genuino por los niños y tenía una capacidad que pocos tienen de comunicar ideas difíciles de una manera fácil. Y finalmente, al hombre le faltaba adivinar la ocupación de uno más. Así que miró al tercero a los ojos, estaba bien vestido, tenía un portfolio lleno de libros en su mano y dijo con total seguridad, usted debe ser un predicador. Usted debe ser un predicador. Y el hombre le respondió sorprendido, no soy predicador, soy contador. ¿Qué le hizo pensar que soy un predicador? Y el otro le contestó, su cara larga. Su cara larga. Y esta historia puede parecernos tal vez graciosa, pero revela algo profundamente inquietante dentro de la iglesia. Para muchos, la imagen del cristiano, y en especial la del predicador, está asociada a un semblante apagado, a un hombre que es serio en exceso, casi como que si el evangelio produjera en nosotros más peso que gozo en realidad. Como que si seguir a Cristo implicaría permanentemente caminar con el ceño fruncido, con el alma apagada, cansada. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y leemos las Escrituras, siempre se nos presenta al creyente como alguien que está no dominado por la queja, no dominado por la amargura persistente ni la melancolía espiritual. La Biblia siempre describe al pueblo de Dios como personas cuya vida han sido radicalmente transformadas por una verdad y una esperanza viva que produce alegría en el corazón. E inclusive en medio del sufrimiento, en la palabra de Dios, encontramos a hombres y mujeres que poseen un gozo profundo, que poseen un gozo persistente, un gozo resistente a las circunstancias. No es un optimismo superficial, no es una sonrisa artificial, sino un gozo diferente, un gozo que permanece incluso en medio de circunstancias que se derrumban. Cuando la vida parece que se hace pedazos. Y uno de los ejemplos más claros que encontramos en la Biblia de personas gozosas es el apóstol Pablo. Él está incluso escribiendo desde una prisión romana, vigilado constantemente por soldados y con un futuro incierto. Y Pablo en Filipenses 4, versículo 4, no es que nos ordena o nos manda a simplemente resistir por la vida, a sobrevivir con resignación. No. Sus palabras son mucho más contundentes. Incluso podríamos decir que las palabras de Pablo son escandalosas para la lógica humana. Él dice en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor
siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y hoy por la tarde vamos a examinar este texto para entender no solo que el gozo cristiano es una obligación divina, sino también para entender por qué es posible vivirlo en toda circunstancia de la vida, no solo en la felicidad, sino también en el medio de la pena y el dolor, y cómo es que ese gozo revela una vida que está completamente dominada, gobernada por el señorío de Cristo en mi corazón. Así que los invito esta tarde a que inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor y le pidamos de su gracia para que nos haga entender su palabra. Querido Padre, venimos delante de ti una vez más y lo hacemos, Señor, como mendigos pidiendo por tu gracia, porque sabemos que sin tu gracia, apartados de ti, nada podemos hacer. No podemos entender, no tenemos la capacidad natural para poder entender tu palabra, a no ser que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra los ojos de nuestro corazón, el oído espiritual para poder recibir tu palabra y ponerla por obra. Señor, sabemos, y tu palabra nos enseña que hay muchas personas que escuchan tu palabra, pero que no produce fruto en su corazón. Sabemos que hay personas incluso que escuchan el Evangelio, se alegran por las verdades del Evangelio por algunas semanas, pero después los afanes de la vida tocan la puerta y eso que pareció que era un corazón regenerado no era más que simpatía espiritual. Y entre nosotros puede haber personas que estén hoy aquí en la iglesia aparentando ser algo que no son, quizás autopercibiéndose como verdaderos creyentes, cuando en realidad nunca todavía se rindieron a los pies de Jesús. Señor, te pido que esta tarde tu palabra, como espada de dos filos, penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Que corte donde nada más puede cortar, en medio de los pensamientos y de las intenciones. Señor, que tu palabra pueda tener cabida ahí, pueda llegar a lo más profundo y hacer su obra. Para algunos será una obra de regeneración, un nuevo corazón. Para otros tal vez será un llamado de advertencia, un llamado al arrepentimiento. Y para muchos quizás será simplemente una oportunidad más para afirmar las convicciones que tenemos. Obra, Señor, dentro de nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si están tomando notas, Pablo, noten que abre con un mandato. Pablo abre con un mandato y ese es el primer punto que vamos a ver esta tarde. Pablo abre con un mandato y ese es el primer elemento, Filipenses 4:4. Y el más obvio de todos, el más evidente, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que, regocijaos. Noten que la importancia del mandato es tal que el apóstol no solo inicia el versículo con una orden, sino que además la vuelve a repetir esa orden al final del versículo. 2 veces dice, regocijaos. Hay un énfasis intencional, hay un énfasis deliberado del apóstol. Y el apóstol quiere ser claro, no quiere dar lugar a ambigüedades, no quiere dar espacio para malas interpretaciones. Pablo acá no está describiendo una experiencia ideal, Pablo no está sugiriendo una disciplina opcional para el creyente, no. Pablo está imponiendo una obligación espiritual sobre todo creyente. Hay un sentido de deber en el texto que alcanza no solo a los pastores ni a las esposas de pastores, sino que alcanza a toda la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es simple. Si alguien pertenece a Cristo aquí, este mandato le concierne. Este mandato te concierne a ti. Como parte del pueblo de Dios, ningún creyente queda exento de regocijarse. No hay peros, no hay excusas. Ninguno queda exento.
Y sin embargo, esta verdad suele ser malentendida dentro de la iglesia. Con mucha frecuencia se asume que el gozo es una virtud reservada para creyentes que son especialmente favorecidos por parte de Dios. Como que si dependiera el gozo de las circunstancias, entonces alguno dentro de la iglesia puede decir, bueno, fulanito puede regocijarse, ¿por qué? Porque él tiene salud, pero yo no tengo. O fulanito puede regocijarse porque él tiene estabilidad económica, yo acabo de perder mi trabajo. O fulanito, Pedrito, Juancito puede regocijarse porque tiene una familia ordenada o tiene éxito ministerial tal persona, pero yo no lo tengo. Así solimos pensar muchas veces dentro de la iglesia. Y sin embargo, noten que Pablo en el versículo no condiciona nunca el mandato. Él no dice regocijarse cuando sale el sol, regocijarse cuando viene el aumento, regocijarse cuando todo está bien en mi familia. No, Pablo dice regocijaos. No lo condiciona a ninguna circunstancia externa, ni tampoco Pablo condiciona o limita el mandato simplemente a esas temporadas de la vida donde todo va bien. Hay otras personas dentro de la iglesia que muchas veces equivocadamente interpretan el gozo o confunden el gozo y lo vinculan con el temperamento. Y entonces hay gente dentro de la iglesia que piensan que jamás podrán regocijarse como otros porque, bueno, yo no soy así. Juancito puede regocijarse porque, no sé, el Señor lo hizo a él de manera diferente, pero yo no soy así. Yo siempre tengo la cara larga. Yo siempre tengo el ceño fruncido, cara de enojado, como que si siempre estuviera enfermo. El gozo entonces, ¿cómo se define? El gozo se define como si fuera parte del temperamento, parte de un rasgo de la personalidad de alguien. Yo no me puedo regocijar porque yo no soy así. Y no falta también aquellos que asumen que el gozo es una virtud avanzada, reservada solo para creyentes que son maduros, para aquellos creyentes que han estado en el caminar con el Señor por más de 25 años, como que si el gozo fuera una categoría superior, algo reservado solamente para algunos pocos que pueden acceder a eso. Y todas estas formas de pensar, todos estos razonamientos, aunque comunes, no son bíblicos. No provienen de la palabra de Dios. Pablo, noten que aquí, en Filipenses 4, se dirige a toda la iglesia, a todos los creyentes en Filipo, sin excepción alguna. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. ¿Cómo comienza la carta? Acompáñenme a Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Noten que no se está dirigiendo a algunos, se está dirigiendo a todos los santos. Y a todos los santos Él le dice, regocijaos. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí le está escribiendo y le está escribiendo a todos, a los hermanos. Gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Noten que otra vez, Él no vuelve a decirle, no, solamente me dirijo a este grupo de la iglesia, regocíjense. No, Él se dirige a toda la iglesia en Filipos, sin excepción alguna. Él no distingue entre líderes y miembros. Él no hace distinción entre maduros y recién convertidos, entre fuertes y débiles en la fe. No. Este es un mandato que le concierne a toda la iglesia del Señor. Y por ejemplo, esto es distinto a lo que sucede unos versículos antes. Volvamos de nuevo al capítulo 4. Nosotros estamos estudiando el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero noten dos versículos antes. Versículo 2. Ruego a Evodia
y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Noten que Pablo era capaz de dar órdenes a algunos miembros de la congregación. Acá se dirige a 2 mujeres y le dicen, hey, sean de un mismo sentir ustedes 2. Pero después llega al versículo 4 y se dirige a todos, a toda la iglesia. Regocijaos en el Señor. No hay destinatarios limitados acá. Este es un mandato universal. ¿Por qué? Porque el gozo es una pieza fundamental del carácter cristiano. Es una pieza esencial de lo que somos en Cristo Jesús. Y esto siempre ha sido así. Incluso desde antes del nacimiento de la iglesia en Hechos 2, por ejemplo, en el Salmo 33, versículo 1, el salmista dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Ese es el Salmo 33, 1. David, en el Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alégrate. Y el mejor predicador, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande. Gozaos, alegraos, deleítense. Ese ha sido siempre el patrón consistente a lo largo de toda la palabra de Dios. El gozo es un mandato divino que concierne a todo el pueblo de Dios, no solo a algunos, ni tampoco solamente a la iglesia en Filipos. Porque también no bastaría que alguno salte y diga, bueno, Pablo le está escribiendo únicamente a la iglesia en Filipos, no nos está escribiendo a nosotros. No, y la verdad es que, aunque Pablo sí se está dirigiendo solamente a una iglesia local específica, sus cartas, nosotros sabemos, eran leídas, compartidas y reconocidas por otras congregaciones en otros lugares. Pedro habla de las epístolas de Pablo. Nosotros tenemos en 1 Tesalonicenses 5:27, en Colosenses 4:16, Pablo mismo diciendo, esta carta léanla en otro lugar. O sea que la orden de Pablo a Filipos, a la iglesia en Filipos, trasciende esa ciudad, esa localidad, y nos alcanza incluso a nosotros hoy aquí. Y el punto es este, hermanos, que así como Dios manda a creer, así como Dios manda a arrepentirnos, así como Dios manda a amar y a perseverar, Dios también nos manda a regocijarnos. Es un mandato y es un mandato serio. Es una orden de primer nivel que no puede ser relegada, no puede ponerse debajo del tapete, no puede ser relativizada, no. De hecho, la orden es tan importante que eso explica por qué el apóstol la repite 2 veces. Regocijaos al principio y regocijaos al final. 2 veces lo dice. Porque Pablo quiere que entendamos que escuchen esto, es inaceptable que el cristiano se conforme a una vida marcada por la amargura. Es inaceptable que un cristiano se conforme a vivir con la queja constantemente, con una tristeza crónica. Es inaceptable para Pablo. Un creyente que carece de gozo, no es que está simplemente atravesando una etapa difícil de la vida. No, esa persona está fallando en obedecer un mandato de parte de Dios. Entonces, negarse a regocijarse no es una debilidad espiritual, es desobediencia espiritual. Y si esta verdad nos incomoda, no es el texto que necesita ajustarse, somos nosotros los que necesitamos algún tipo de ajuste. Ahora bien, antes de avanzar al próximo elemento del pasaje aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, es necesario hacer una aclaración fundamental, porque no todos entienden lo que significa el gozo. No todos entienden cómo es que el gozo opera en la vida del creyente. Está claro hasta ahora
que es un mandato que concierne a toda la iglesia, que nos alcanza a todos, no importa si fuimos recién bautizados el año pasado o si fuimos bautizados hace 20 años, este mandato es nuestro. Pero la pregunta inevitable es esta: ¿cuál es la naturaleza del gozo? ¿Qué es exactamente lo que Dios nos exige cuando nos ordena regocijarnos? ¿Cómo podemos nosotros identificar esta virtud en la vida real del creyente? Y yo creo que si nosotros somos capaces de resolver estas preguntas, va a ser bueno para nosotros, porque aquí es precisamente donde muchos cristianos tropiezan cuando quieren entender el gozo. Porque la mayoría de la gente que está en la iglesia asume que si el gozo es un mandato, entonces no puede involucrar los afectos del corazón. Hay muchas personas que piensan de esa manera. Y el argumento suele expresarse de esta forma. Dicen, Dios no ordena emociones. Dios ordena solo acciones. El gozo, dicen muchos, debe ser entonces una decisión de la mente, una decisión racional. En otras palabras, se piensa que Dios solo gobierna las acciones del creyente y no las emociones del creyente. Pero nuevamente este razonamiento, por más común que sea, no proviene de la palabra de Dios, no es bíblico. Proviene de una visión reducida del ser humano, de una falsa dicotomía entre la mente y el corazón. Y el gozo muchas veces dentro de la iglesia termina confundiéndose con la indiferencia. Hay muchos que están atravesando por circunstancias difíciles de la vida, no lo niego, por pruebas realmente terribles. Y como saben que la Biblia nos manda a regocijarnos, ¿saben lo que hacen? Levantan una pared de indiferencia e ignoran las emociones. Como que si esa fuera la respuesta bíblica. Es una actitud, tienen muchos que no se conmueve, que no llora, que no se duele, pero que tampoco se deleita. Y hermanos, permítanme exhortarles esta tarde que la indiferencia no es virtud cristiana. Es una distorsión espiritual. La solución bíblica a las circunstancias difíciles de la vida no es suprimir las emociones, ponerlas en un cajón, sino que la solución es redimir las emociones. Es gobernar las emociones con la palabra de Dios, con la verdad. Y es cierto, a medida que uno crece, a medida que uno madura, uno aprende a controlar sus emociones, ¿o no? Una de las marcas de que una persona es madura o que un niño está creciendo es que no explota ante cualquier circunstancia adversa. Si alguno de ustedes explota ante cualquier circunstancia adversa, entonces debería considerar si todavía sigue siendo niño. Es cierto, y en ese sentido crecer implica no vivir dominado por las emociones, a saber controlarlas. Pero escúchenme bien, controlar las emociones no es lo mismo que suprimir las emociones. Controlar las emociones no es lo mismo que anestesiar las emociones y mucho menos sustituir las emociones con indiferencia. Porque cuando la vida cristiana se reduce a no sentir nada, algo profundamente terrible y bíblico se ha perdido. ¿Y quién nos enseña de esto en la Biblia? El propio apóstol Pablo. La misma persona que aquí en Filipenses 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. En Romanos capítulo 9, versículo 2 dice así, él dice y confiesa tener, escuchen, gran tristeza y continuo dolor en su corazón por esos compatriotas judíos que no querían seguir a Cristo Jesús. La misma persona que dice regocijados siempre, en Romanos 9:2 dice que tiene continuo dolor, grande tristeza. En 2 de Corintios, acompáñenme ahí, 2 de Corintios capítulo 6 vemos exactamente lo mismo. 2 de Corintios capítulo 6.
Versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza a describir todo lo que está pasando como ministros. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Salten al versículo 10. Como entristecidos, pero siempre ¿qué? Gozosos. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Noten lo que está haciendo Pablo. Noten que Pablo no niega el sufrimiento, hermanos. El gozo cristiano no elimina el sufrimiento, no minimiza el dolor, no ignora las fallas. No, el gozo cristiano lo reconoce. El gozo cristiano enfrenta el sufrimiento, atraviesa el dolor y las circunstancias adversas, puestos los ojos en una realidad mayor. Entonces, por un lado, así como el gozo no puede definirse simplemente como una circunstancia o una emoción pasajera, nosotros tampoco podemos reducir el gozo a una decisión mental que está desprovista de las emociones. No. El gozo es un deleite profundo que puede y debe coexistir con las lágrimas. Una persona puede ser gozosa en medio del dolor y de las lágrimas. Puede llorar. No debe presentar una pantalla de indiferencia ante las emociones. Oh, yo soy macho. Yo nunca lloro. Y el mismo Señor Jesucristo lo dejó claro. Acompáñenme a Juan capítulo 16. Juan 16. En Juan 16, versículos 20 al 22, Jesús prepara a sus discípulos para su partida. Y noten que Jesús no les promete ausencia de tristeza, sino que les promete una transformación. Algo iba a suceder. Versículo 20 de Juan 16 dice, de cierto os digo, que vosotros, ¿qué pasa? Lloraréis. Le está hablando a sus discípulos. Lamentaréis. Les está diciendo lo que va a suceder. Y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, ¿qué sucederá? Se convertirá en gozo, habrá una transformación. Escuchen el versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Y nadie, escuchen, os quitará vuestro gozo. Nadie. Noten que Cristo no está describiendo un simple cambio de perspectiva intelectual o de mente, sino que Cristo está prometiendo una experiencia tan, pero tan real en el creyente como el dolor del parto y tan intensa como la alegría que sigue al nacimiento de un hijo. O sea, si el gozo no involucrara las emociones, entonces las palabras de Jesús no tendrían sentido. Y todo esto nos conduce a nosotros a una conclusión inevitable, y es esta, que Dios no solo gobierna nuestras acciones, Dios también gobierna nuestros afectos. Dios también gobierna nuestras emociones. Por eso es que digo que la ausencia persistente de gozo en una persona no puede explicarse únicamente como falta de temperamento o como la personalidad que tengo o las circunstancias que me tocan vivir ahora. No, la falta de gozo persistente en un creyente es una condición espiritual que debe ser examinada y que debe ser confrontada a la luz de la palabra de Dios. El creyente puede estar triste, el creyente puede estar quebrantado, el creyente puede estar profundamente afligido, pero no puede instalarse jamás cómodamente en una vida sin el deleite de Dios, sin desobedecer un mandato claro de parte de Dios. Vivir sin gozo es una afrenta contra el Dios que manda regocijarnos. Es una señal de desobediencia a Dios.
No le echemos la culpa a la circunstancia. Examinemos nuestro corazón. Ese es el mandato. Y si este primer elemento del pasaje nos confronta con esta realidad ineludible de que todos debemos, si somos nacidos de nuevo, todos debemos gozarnos, ahora Pablo se vuelve a un segundo elemento que quiero que consideremos. Pablo no solo ordena al creyente a regocijarse, ese es el mandato, sino que también Pablo define la magnitud de ese gozo. Vimos el mandato, el segundo punto es la magnitud de ese mandato. ¿Y dónde queda esto claro? En una sola palabra en el texto. Vuelvan a Filipenses 4, versículo 4. Pablo dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Una sola palabra define la magnitud de este mandato. El alcance que tiene siempre. Este mandato no es ocasional, este mandato no está condicionado por nada, no se limita a momentos favorables de la vida, ni tampoco el gozo es un plus que a veces tenemos y otras veces no tenemos. No, el apóstol aquí, en el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, exige un gozo continuo, un gozo persistente, un gozo sostenido. En otras palabras, el gozo cristiano no es intermitente, sino que es una marca permanente de nuestra nueva vida en Cristo. Pablo lo vuelve a repetir en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, dice Pablo. Es un distintivo del creyente. Y esta es comúnmente la parte del sermón donde generalmente suelen salir las objeciones dentro de nosotros. Porque alguno podría decir, bueno, entiendo que Dios nos mande a regocijarnos, pero por dentro estamos diciendo siempre. Incluso en esta circunstancia que yo estoy atravesando acá, que tú como predicador no estás atravesando. ¿Y saben qué responde Pablo? Sí, siempre. Incluso en medio de esa circunstancia, Dios te manda a regocijarte. A regocijarte. No porque la vida sea fácil, ni porque las circunstancias sean benignas, sino porque Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, el mismo Dios que en Filipenses 4 nos ordena a regocijarnos en todo momento, no solo nos ordena a regocijarnos porque conoce las circunstancias, sino también porque Él las está gobernando con perfecta sabiduría. Romanos 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ayudan a bien. Dios está orquestando todas las circunstancias de tu vida para tu bien. ¿Crees en eso? Eso es motivo de gozo, de regocijo, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la falta de salud, aún en medio de que pierdas el trabajo, de que tengas un hijo rebelde, aún en medio de todo, tú puedes encontrar gozo en el Señor. Dios está gobernando desde el cielo. Dios no se ha olvidado de ti. Nada escapa a su dominio. Y por eso Él nos manda a regocijarnos. Y la autoridad de este mandato de Pablo, yo creo que se refuerza aún más, no solo al entender la soberanía de Dios, que eso debería ser más que suficiente, pero el mandato que nos da Pablo se refuerza aún más cuando nosotros consideramos desde dónde estaba escribiendo Pablo estas palabras. Porque como mencioné en la introducción, Pablo no está hablando desde una posición teórica. Pablo no está escribiendo estas palabras desde la comodidad de un retiro espiritual a orillas de Carlsbad, en el mar. No. Pablo está escribiendo estas palabras desde una prisión en Roma. ¿Se lo pueden imaginar? Limitado en su movilidad, pocas veces viendo la luz del sol, bajo amenaza constante, y aún así, en medio de eso, Él insiste en que el cristiano debe regocijarse siempre. Siempre.
Y esto quiere decir que el gozo entonces no está anclado en las circunstancias. Porque Pablo podría haber sido el primero en decir, no me voy a regocijar ahora. No puedo ni escribir con las manos atadas. No, el gozo está anclado en una realidad más profunda, en una realidad más firme y una realidad inquebrantable, y es esta: nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Pablo sabía exactamente por lo que esta iglesia estaba pasando. Y aún así les manda a regocijarse. No solo él estaba pasando circunstancias adversas, sino la iglesia en Filipos no la tenía fácil. En el capítulo 1, por ejemplo, no tenemos tiempo para verlo, pero en el versículo 28, él habla de que se habían introducido en la iglesia oponentes. En el versículo 30 habla de conflictos. Y reconoce que estas presiones internas y externas que estaban enfrentando no eran fáciles. Él también sabía que su propio encarcelamiento en Roma podría haber sido una fuente de desaliento para esta iglesia. Y a esto se le sumaba también la enfermedad casi mortal de Epafrodito, que se menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 27. O sea, no es que Pablo no tenía tacto pastoral. No es que le faltaba tacto a Pablo a escribir este mandato. Lo que Pablo tenía era gran discernimiento espiritual. Gran discernimiento espiritual. Y Pablo entendía que el gozo, escuchen, es una virtud del cristiano, vital para el cristiano, especialmente en la adversidad. Particularmente en el dolor, ahí el creyente debe demostrar gozo. Y Pablo no es el único que escribe. Incluso en todo el Nuevo Testamento vemos este patrón escrito una y otra vez. ¿Se acuerdan Santiago capítulo 1, versículo 2? ¿Qué dice? Tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas gracias. No dice en las mismas pruebas, no, porque las pruebas son diversas y yo tengo pruebas que tú no tienes y tú tienes pruebas que yo no tengo. Y aún así el mandato es el mismo, la respuesta es la misma. Regocijaos en el Señor siempre. Pedro, en 1 Pedro 4:13, manda a los creyentes a regocijarse en la medida en que participéis de los padecimientos de Cristo. En la medida que estén participando de eso, regocíjense. Entonces, el gozo que vemos en el Nuevo Testamento, el gozo bíblico, no es que elimina la aflicción, no es que elimina o niega el dolor, sino que pone esa aflicción bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de Dios. No brota de circunstancias favorables, de que me vaya bien, sino que brota de una confianza inquebrantable en el hecho de que Dios lo gobierna todo. Todo. Y esta magnitud del mandato redefine entonces nuestra vida cristiana. La cambia por completo. Porque esto nos enseña que nosotros como creyentes nunca carecemos de razones para regocijarnos, porque nunca existe una estación en la vida, por más oscura que sea, que quede fuera del dominio soberano de Dios. Dios siempre es soberano sobre toda circunstancia, entonces siempre tenemos razón de gozo. Entonces no esperes a que cambien las circunstancias para regocijarte. No. Tú debes descansar en que Dios reina sobre todos los aspectos de tu vida con total sabiduría. Él sabe lo que hace. Dios reina en medio de la adversidad. El sufrimiento nunca está fuera del control de Dios. Nunca está fuera del alcance soberano de Dios. Nada de lo que te hiere hoy puede sorprender al trono de la gracia. Nada escapa del decreto divino. Isaías capítulo 45, versículo 7 afirma que, escuchen, Jehová forma la luz y crea las tinieblas. Jehová hace la paz y, escuchen, crea la adversidad. O sea, Dios gobierna incluso aquello que nosotros no entendemos ni deseamos. Ese cáncer que golpeó mi vida, que no lo deseo, Dios lo gobierna. Y Dios lo gobierna para tu bien. Aunque no lo entiendas, Dios está obrando en tu vida.
Estás en el ojo de Dios. Entonces, aún en medio de la prueba, el cristiano puede y el cristiano debe regocijarse. Me encanta cómo lo menciona y cómo lo expresa Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 dice así: aunque la higuera, escuchen esto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, así con todo que yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo cristiano comienza precisamente allí, donde el mundo cree que es imposible regocijarse. Cuando todo apoyo se desmorona, cuando toda circunstancia parece ir en mi contra y ya no queda nada a lo cual aferrarse sino Dios mismo. Este gozo, ¿saben lo que es, hermanos? Es una declaración teológica, pública, de que Dios sigue siendo suficiente para mí cuando todo lo demás falla. Dios sigue siendo suficiente para mí. Entonces no existe tal cosa como un cristiano que está definido por la amargura permanentemente. ¿Por qué? Porque la amargura, ¿saben lo que es? Es una negación de la bondad de Dios. La amargura niega que Dios esté gobernando para nuestro bien. ¿El creyente qué hace? Se regocija siempre porque sabe que Dios está utilizando todo, sí, incluso tu sufrimiento, para tu bien, para su gloria. La adversidad puede golpearte, la adversidad puede presionarte, debilitarte, cansarte, hacerte llorar, pero nunca jamás podrá destronar el gozo de tu vida. Si tú eres una nueva criatura, tú puedes gozarte en el Señor siempre. Siempre. Porque Dios sigue reinando. Y mientras Dios reina, el gozo jamás puede ser extinguido. Jamás. Ahora, antes de pasar al punto final, quiero terminar con esto, porque creo que sería un grave error, pensar que el mayor peligro del creyente es la adversidad. Yo no creo que sea la adversidad. Dios no solo reina en la adversidad. ¿Saben dónde Dios reina también? En la prosperidad. Y creo que esto debemos afirmarlo con la misma urgencia con la que hablamos de la adversidad, porque aquí yace un peligro incluso mayor. Cuando Dios llena la mesa y hay comida en abundancia, cuando hay salud en la casa, cuando hay estabilidad financiera, cuando hay provisión abundante y nos compramos lo que no necesitamos pero lo queremos, cuando hay tranquilidad familiar en el hogar, ¿saben lo que hace el corazón? El corazón tiende a relajarse espiritualmente y muchas veces tiende a confundir el regalo con la fuente de ese regalo. Y nuestro corazón es tan, pero tan engañoso, que puede enamorarse de los dones más que del dador. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8. Porque este es un peligro tan antiguo como el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, donde Dios justamente advierte a su pueblo en contra del orgullo espiritual que nace de esa abundancia olvidadiza por la cual muchas veces pasamos. Deuteronomio 8, versículo 11. Noten lo que dice Moisés. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandatos y sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, escuchen, y edifiques buenas casas, plurales,
edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué suceda? Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te olvides de Jehová, que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Ese mismo Dios que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido antes, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El gozo cristiano no consiste en deleitarse solamente en las bendiciones, sino en deleitarse en Dios por encima de todas las cosas. ¿O acaso nosotros llamaríamos amor a una esposa que ama o se enamora más de las joyas que su esposo le regala que al esposo mismo? ¿Ese es su amor? No, eso no es amor verdadero. ¿Saben lo que es? Es idolatría disfrazada de gratitud. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia pidiendo oraciones y bendiciones de Dios, y cuando viene la bendición nos olvidamos del dador? Hermanos, eso es idolatría. Entonces no permitamos que lo que Dios nos da suplante a Dios mismo. Las bendiciones nunca fueron diseñadas para ocupar el trono del corazón que solo le pertenece a Dios. El creyente que solo se goza cuando todo está bien, no vive por fe, vive por circunstancias. Y eso es tan espiritualmente peligroso como vivir ansioso, como vivir afanado cuando todo está mal. Y Pablo, justamente, en Filipenses capítulo 4, en los versículos 12, nos ayuda a mantener ese equilibrio correcto y balanceado. Él dice en el versículo 12 de Filipenses 4, yo sé vivir humildemente y sé lo que es tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la prosperidad no es licencia para distraernos de Dios, sino que es una oportunidad increíble para demostrarle al mundo y a la iglesia de que Dios es y por siempre será nuestro mayor deleite. Como dice el Salmo capítulo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que tanto en la prosperidad como en la adversidad, el mensaje es el mismo. Dios reina, y porque Dios reina, el gozo no depende de lo que tengo o de lo que no tengo, sino de quién gobierna mi corazón. Si Dios gobierna tu corazón, tú debes regocijarte. Debes regocijarte. Y esto nos conduce inevitablemente al tercer punto, al punto final. Después de haber visto el mandato del gozo y la magnitud del mandato, ahora el contexto mismo nos conduce a una pregunta que es decisiva. Porque alguno me dirá, ok, yo entiendo que este mandato es para mí, entiendo que debo gozarme y entiendo lo que es el gozo tanto en la adversidad como en la prosperidad. Pero la gran pregunta crucial es, ¿cómo es posible regocijarme siempre? ¿Cómo lo hago? Y la respuesta de Pablo es tan breve como contundente. Él dice con precisión el objeto de este gozo. Él dice, escuchen, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor. Y esa pequeña frase es la clave interpretativa de todo el pasaje. Y aquí encontramos el último elemento. Vimos el mandato,
Vimos la magnitud del mandato y acá vamos a encontrar el motivo que hace posible obedecer una orden tan exigente, que el cristiano se regocije siempre. Este es el tercer elemento, el último elemento, y en realidad es el elemento que sostiene a los otros dos. Y Pablo dice lo siguiente: un creyente puede regocijarse, o una persona puede regocijarse, siempre y cuando tenga a Cristo. Siempre que tenga a Cristo, o dicho de otra forma, el gozo cristiano está inseparablemente conectado, ligado a la persona de Cristo, a quién es Él, a lo que Él ha hecho y lo que significa estar unidos con la persona de Cristo. Todo gozo, toda alegría que no está arraigada en la persona de Cristo puede producir alivio, sí. Puede producir placer, por supuesto. Puede producir entusiasmo, claro que sí, pero no es el gozo del Señor del que Pablo está hablando aquí. Porque eso siempre será momentáneo. ¿O no es verdad que hay muchos que buscan placer, gozo, alegría en sustancias que alteran el ánimo? Claro, hay muchos que toman alcohol y se sienten felices, ¿o no? Ellos están felices, contentos, pero solo por un momento. Su gozo dura lo que dura la botella. O sea, en el momento que se acaba la botella, ¿qué se acaba también? El gozo. Y la Biblia habla acerca de esto. Anótenlo, después léanlo en Proverbios capítulo 23, del 31 al 32, del peligro del alcohol, del vino en ese momento. Y hay otros que dirán, bueno, pero yo no tomo. Pero hay otros dentro de la iglesia que saben dónde buscan el gozo: en el trabajo. En el trabajo. En la productividad que tiene el trabajo. En el reconocimiento profesional. Y claro, mientras el cuerpo responde, mientras el éxito, miran la compañía que tienen, miran lo que están haciendo, mientras eso surge, ¿qué hay? Hay una sensación de satisfacción. Hay una alegría. Pero llega el día, y escúchenme, siempre llega el día en que el trabajo se pierde. En que la salud ya no aguanta. En que la energía se agota. Y entonces, ¿qué le sucede a esa persona? Pierde su gozo. Y no solamente pierde su gozo, junto con la pérdida del gozo, ¿saben qué se desvanece en esa persona? El propósito de la vida. ¿Por qué? Porque esa persona ancló su gozo en el lugar equivocado, en el trabajo. Y mientras trabajaba estaba contenta. Pero ya no tenía salud, perdió el trabajo y su razón de existir ya no la tiene. No sabe para qué vive. Eclesiastés capítulo 2, 22 al 23 habla acerca de esto. E inclusive me animaría a decir que hay otras cosas legítimas que pueden convertirse en sustitutos peligrosos del gozo verdadero. ¿Y saben cuál es? Uno de ellos en la iglesia: el ministerio. El ministerio. El ministerio puede ocupar el lugar que solo Cristo debe ocupar. Y hay muchas personas que se involucran en la iglesia y cuyo ánimo depende más de la actividad que tienen en la iglesia, del reconocimiento ministerial dentro de la iglesia o de la aprobación que otros reciben dentro de la iglesia. Pero cuando surgen conflictos, cuando surge corrección, cuando surge el olvido, porque en algún momento seremos olvidados, o el rechazo, ese gozo desaparece. Por esta razón, Pablo insiste 2 veces en Filipenses 4:4 a regocijarnos no en el ministerio, no en el trabajo, no en el alcohol, a regocijarnos en el Señor y en nada más. Porque nada ni nadie satisface como Cristo. Él es el único objeto de gozo que jamás se acaba, no se acaba como se acaba la botella, nunca nos falla como nos puede fallar el trabajo, ni siquiera la muerte puede separarnos de Cristo.
Pero para gozarse en Cristo es necesario tener una relación con Cristo. Tú no puedes gozarte en Cristo sin tener una relación genuina con Él. Hay muchos que carecen del gozo de la salvación y están en la iglesia porque nunca han comprendido realmente su propia pobreza espiritual. ¿Están acá todos los domingos? Sí. ¿Están entre nosotros? Claro que sí. Algunos tal vez dicen ser miembros. Pero nunca jamás reconocieron su bancarrota espiritual. Se hicieron miembros porque su esposa lo empujó. O están en la iglesia porque papá me obligó a venir. Pero por dentro están muertos espiritualmente. No tienen una relación genuina con Cristo. No nacieron de nuevo. Nuestro Señor lo expresó claramente en Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Él dice, bienaventurados. Bienaventurados quiere decir gozoso, alegre, feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto significa, escuchen, que las únicas personas en el mundo que pueden regocijarse verdaderamente son aquellas que han sido vaciadas de su autosuficiencia, que dejan de confiar en el yo, en mis logros, en mis méritos, en mis buenas obras. Nadie puede deleitarse en Cristo mientras siga confiando en sí mismo. Me encanta la manera en que lo expresa Martin Lloyd-Jones, uno de los expositores más grandes y bíblicos del siglo XX. Escuchen, él dice, la única forma de ser felices en Cristo es ser desesperadamente infelices en Él. Sin Él. Escúchame, si tú quieres tener este tipo de gozo, un gozo que no tiene fecha de expiración, un gozo que permanece para siempre. Si tú quieres estar lleno del gozo de Cristo, tú debes estar completamente vacío de ti. Debes reconocer tu pecado delante de Dios, tus afrentas delante de Dios. Debes verte a ti mismo como un pecador miserable. Como un pecador que está necesitado de la gracia de Dios. Debes saber que nada de lo que hagas puede salvarte para entrar en el reino de los cielos. Nada puede sostenerte delante de un Dios que es justo, 3 veces santo, sino que tú debes venir a Cristo en absoluta pobreza espiritual. Ven a Él esta tarde. Reconoce tus faltas. Reconoce que estás en bancarrota espiritual y que no importa cuántas buenas obras hagas, jamás será posible para ti entrar en el reino de los cielos. Sería como tratar de subir a la luna con una escalera de arena. Y hay muchos inclusive dentro de la iglesia que son y están involucrados en el ministerio pensando que eso los va a salvar. Ven al Calvario esta tarde. Ven al Calvario con las manos vacías y entrégate por completo a la misericordia de Jesús. No traigas méritos, no traigas logros, no traigas excusas, porque si tú traes algo en tus manos, jamás podrán ser llenas de Cristo. Ven a Cristo esta tarde y ven sin nada. Ven con tu falla solamente, con tu pecado, y Él lo tomará y lo clavará en esa cruz. Reconoce tu falta y conocerás el gozo de la salvación. Y si bien el gozo del cristiano solo es posible cuando existe esta relación genuina con Cristo, déjenme agregar, y con esto ya terminamos, eso no significa que todo creyente experimente el gozo de manera continua o ininterrumpida. Hay creyentes que son verdaderos, que carecen del gozo del Señor, no porque no tengan a Cristo, lo tienen, pero no tienen el gozo del Señor. ¿Saben por qué? Porque no están caminando con el Señor correctamente. Entonces acá hay otro problema.
Un problema puede ser que tú no tengas el gozo porque tú no eres salvo. Otra cuestión es que tú no tengas el gozo de la salvación, pero no es porque no eres creyente, es porque no estás caminando bien con el Señor. Hay una comunión que está dañada. Tú tienes una relación con Dios, sí, pero está afectada por el pecado. El deleite que tú deberías tener en Cristo se ha debilitado. Y me encanta porque el propio contexto de Filipenses lo demuestra con claridad. Vuelvan conmigo a Filipenses 4. Nosotros estamos en el versículo 4. Yo mencioné que 2 versículos antes, Pablo se ve forzado a tener que levantar en peso, por así decirlo, a 2 mujeres de la congregación en Filipos. 2 mujeres que estaban peleadas entre ellas. ¿Saben lo que eran estas 2 mujeres? Estas 2 mujeres eran creyentes. Es más, noten lo que dice Pablo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, o sea que estaban chocando. Y asimismo también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, escuchen, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo se ve obligado a exhortar públicamente a estas 2 mujeres, Evodia y Síntique, dos creyentes fieles colaboradoras del Evangelio, a que sean de un mismo sentir. Noten que Pablo acá no cuestiona la fe de estas mujeres. Noten que Pablo no cuestiona ni pone en duda la conversión de estas mujeres, ni el lugar que tengan en Cristo Jesús. Pero sí Pablo sabe una cosa. Y Pablo sabe que el conflicto entre ellas, producto del pecado, había dañado no solo la comunión entre ellas, sino que también había sofocado en ellas el gozo del Señor. Y el ejemplo de estas 2 mujeres, porque están acá para nuestro ejemplo, sirve de advertencia para nuestra iglesia hoy. Porque el pecado jamás puede romper la unión del creyente con Cristo. Esa unión descansa únicamente en la obra perfecta de Dios, no en el desempeño que yo tenga. Sin embargo, el pecado sí puede interrumpir la comunión que yo tengo con Dios. Puede nublar la conciencia, mi juicio, puede apagar el gozo. Y yo creo que esa es una de las razones por qué muchas iglesias están faltas de gozo. Porque hay mucho pecado sin arrepentirse. Por eso Pablo advierte en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Él es el que produce el gozo. Entonces, cuando uno resiste la obra del Espíritu Santo por medio del pecado, cuando el pecado en mi vida es tolerado, es justificado o está siendo encubierto, ¿qué pasa? El gozo no florece. No importa cuánto tú riegues, un corazón que tolera el pecado jamás producirá el fruto del Espíritu. Jamás. Tú puedes añadir disciplina externa, tú puedes añadir mucha actividad religiosa a tu vida, incluso me animaría a decir que tú puedes revestir tu lenguaje de lenguaje piadoso, pero mientras tu pecado no sea confrontado, no sea abandonado, el gozo seguirá marchitándose en tu vida. No porque Dios sea severo, sino porque Dios es santo. El gozo del Señor no coexiste con un corazón endurecido. De modo que esta tarde asegúrate no solo de estar en Cristo, sino de estar caminando correctamente en Cristo. Si tú deseas el gozo del Señor, tú debes arrepentirte de tu pecado. Tú debes arrepentirte de tu pecado. No te rehúses a soltar a aquello que sabes que desagrada al Espíritu de Dios. Jesús fue absolutamente claro en Mateo capítulo 6, versículo 24. Él dice, ninguno puede servir a 2 señores. Así
Ninguno. O tú aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. Tú, escúchame, tú no puedes abrazar al pecado y al mismo tiempo disfrutar del gozo del Señor. ¿A qué estamos jugando? O es uno o es otro. O tú estimas a Cristo o tú amas a tu pecado, pero no te puedes quedar con ambos. Déjalo ir. Porque el Espíritu Santo jamás bendecirá aquello por lo que Cristo murió. Jamás. Cristo entregó su vida para que tú puedas morir al pecado y vivir para Dios. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso porque significa que aun cuando has caído, si tú eres creyente, tú puedes regocijarte. No por el pecado, sino porque el gozo para el cual tú fuiste salvado no es irrecuperable. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que si tú verdaderamente estás en Cristo, si el Espíritu de Dios mora verdaderamente en ti, tú no te quedarás para siempre en tu pecado. No te quedarás ahí. Incluso cuando fracasas, ¿sabes qué harás? Si realmente eres nacido de nuevo, volverás a Cristo. Lo buscarás a Cristo y a volver a Cristo descubrirás en la cruz que ya estás lavado, que ya estás limpio, que ya estás aceptado por gracia. Y entonces, ¿qué harás? Te regocijarás, no porque tu pecado fue pequeño, sino porque su gracia es mayor. Siempre es mayor. Y tú volverás a descubrir en la cruz del Calvario que Cristo es más grande de lo que recordabas y más dulce que cualquier falsa satisfacción que este mundo pueda prometerte. Su amor, su misericordia y su compasión te levantarán incluso del fracaso, del pecado más profundo. Porque en la cruz siempre hay perdón para el pecador arrepentido. Siempre hay perdón. Entonces ven a la cruz. Ven a la cruz esta tarde. Si estás falto de gozo, reconoce tu pecado. Y regocíjate en el Señor siempre. En la obediencia y también en el fracaso. En la fidelidad y también en la restauración. En la vida e incluso en la muerte. Regocíjate siempre en Cristo. No importa lo que te esté sucediendo hoy. No importa lo que te sucedió ayer o lo que sucederá mañana. No importa cuán profundo haya sido tu caída, ni cuán pesada sea tu culpa. Mientras Cristo vive, y Él vive para siempre, el gozo nunca está fuera de tu alcance. Aún desde el quebranto del arrepentimiento, aún desde las cenizas de tu fracaso, tú puedes hoy mismo levantar tu mirada, poner tus ojos en la cruz del Calvario, clamar a Dios y volver a gozar del gozo de la salvación para el cual fuiste salvado. Porque el gozo cristiano no descansa en la constancia de tu fidelidad, sino que descansa en la fidelidad perfecta de Cristo. Y como Cristo nunca falla, tú siempre tendrás razones para regocijarte en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este recordatorio tan hermoso, pero al mismo tiempo, Señor, un recordatorio que nos confronta, un mandato que nos exige a tener que buscar el gozo que proviene solamente de ti en todo momento, en todo lugar y ante toda circunstancia. Y ciertamente, Señor, nuestros pecados son muchos, pero tu gracia es mayor.
Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los individuos que están aquí. Muchos de ellos están bien vestidos, pero algunos de ellos, dentro de su corazón, todavía hay olor a muerte. Hay un corazón de piedra que se resiste a las cosas de Dios. Señor, te ruego que utilices tu palabra esta tarde para darle un nuevo corazón a esa persona. Que le des al arrepentimiento la fe para creer que Cristo es mejor que todo lo que el mundo nos puede ofrecer y lo que la muerte nos puede robar. Dale un deseo genuino a esa persona de amarte a ti. Pon en esa persona un deseo de caminar contigo para siempre. De ver a Cristo en el Calvario muriendo por pecados, por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y tú también conoces los corazones de aquellos que asisten a la iglesia, sirven en la iglesia, tienen las llaves de la iglesia, pero que hicieron del ministerio su ídolo, del trabajo su gozo, de las sustancias su felicidad. Que tiene una relación contigo, sí, pero que está debilitada. Una relación frustrada por una falta de comunión íntima, Señor. Utiliza tu palabra para convencerlos de pecado. Para traerlos de nuevo al Calvario. Para hacerles ver que en la cruz Cristo llevó nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestras angustias y la culpa más pesada, para que nosotros podamos morir al pecado y vivir para Dios para siempre. Devuélveles el gozo de la salvación por medio del arrepentimiento. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.